Daniel Matamala presenta Lo que importa. Hoy, Iglesia, abusos y poder. Conversamos con Lorena Contreras, experta en abuso sexual infantil en la Iglesia Católica Chilena. Además, Jorge Costa-Doat, doctor en teología y académico de la Universidad Alberto Hurtado. También Luis Bahamondes, doctor en ciencias de las religiones. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. Este programa se llama Lo que importa porque nuestra promesa es hablar cada semana solo de temas que importan. No que solo sean espectaculares o llamativos, sino que realmente importen, que tengan el potencial para hacer una diferencia en hacia dónde va nuestro país y el mundo. Esta semana no hay duda de que la noticia más difundida y comentada es la muerte del Papa Bergoglio, pero a estas alturas, ¿importa? ¿Realmente es relevante todavía quién dirige la Iglesia Católica? Hace algunas décadas, la respuesta a esa pregunta habría sido obvia. El Papa era una de las personas más poderosas del mundo, si no la más poderosa, y su visión tenía consecuencias gigantescas. Por dar un ejemplo, sin la doctrina del Rerum Novarum del Papa Pecci, León XIII, sin esa encíclica, no habría habido doctrina social de la Iglesia, y sin ella, los partidos demócrata cristianos, tan relevantes en países como Chile, difícilmente habrían existido. O pensemos en el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, quien personalmente censuró a la teología de la liberación y fue clave en el cambio de foco de la Iglesia chilena hacia un enfoque conservador, pasando de la defensa de los derechos humanos, que la distinguió durante la dictadura, a la defensa de cierta moral sexual, desde los años 90. La Iglesia Católica chilena tenía un poder enorme, para bien o para mal. Fue sin duda el mayor problema que tuvo la dictadura en su acción represiva, más que cualquier partido político o cualquier embajada. Y luego fue también el mayor obstáculo para la liberalización de Chile, dando la pelea con éxito por años contra avances básicos como la ley de divorcio o el aborto en 3 causales, o a favor de censurar grupos musicales o películas. Ese poder hoy es mucho menor. La presencia de la Iglesia Católica es más débil en el Chile secularizado de hoy y de hecho su oposición al matrimonio igualitario no movió la aguja. Hoy los obispos son solo una voz más en los debates públicos en un país en que el número de católicos baja año a año y la disposición de ellos a seguir las instrucciones de la Iglesia, tanto en su vida personal como en asuntos de política pública, también es cada vez menor. Este declive de la Iglesia Católica quedó en evidencia cuando el Papa Bergoglio visitó Chile en 2018. En la memoria estaba la visita de Wojtyla en 1987, que fue un fenómeno gigantesco en cuanto a su masividad, fervor e influencia política. La visita de Francisco, en cambio, fue desastrosa. Las esperadas multitudes no llegaron, el país siguió su marcha normal y toda la atención se centró en la defensa de Bergoglio a Juan Barros, a quien había nombrado obispo de Osorno pese a ser apuntado como uno de los encubridores de Caradima. Bergoglio calificó a la comunidad de Osorno de tonta y de dejarse llevar por los zurdos y calificó de calumnia las acusaciones contra el obispo. El desastre de la visita a Chile fue tal que obligó a Francisco a recapacitar. Fue, según coinciden expertos, un punto de inflexión en su papado y Bergoglio usó a Chile para ejemplificar una nueva política contra los encubridores. Pidió perdón a los denunciantes de Caradima, provocó la renuncia en masa de todos los obispos chilenos e intervino la iglesia local con un interventor externo. Fueron medidas sin precedentes que marcaron su papado. Y es aquí donde respondo a la pregunta. Creo que quién es el Papa sí importa, no tanto por su poder sobre la política y sobre el resto de la sociedad, sino porque la Iglesia Católica sigue siendo una institución enorme y sus decisiones influyen directamente la vida de millones de personas que en todo el mundo se relacionan con ella. La Iglesia Católica ha dejado por años a miles de niños, millones en todo el mundo, a merced de abusadores y de encubridores de esos abusadores, que llegan hasta lo más alto de la jerarquía eclesiástica. En verdad, si un pedófilo hubiera querido diseñar un sistema para abusar y encubrir, no habría logrado algo más perfecto. Un sistema que pone a niños al cuidado de hombres a los que se les prohíbe tener una vida afectiva y sexual normal. Inculca a esos niños y adolescentes la vergüenza y el pecado
sobre sus impulsos sexuales. Los hace confesar esos pecados en secreto a ese hombre, quien administra el castigo y el perdón de Dios. Todo esto en una estructura vertical y jerárquica donde se manda y se obedece. Según un estudio de la UDP y la Universidad de Barcelona, la edad promedio de las víctimas es 12 años. En el 71% de los casos se usaron las creencias religiosas de las víctimas para abusarlas, con frases como Dios así lo quiere, eres un elegido de Dios, eres un pecador y Dios te perdona, o tienes que rezar porque me hiciste pecar. Es un sistema aberrante y no es de extrañar que en todo el mundo haya llevado a abusos sistemáticos. Porque esto no es un problema de manzanas podridas o de malas personas, es un problema de un sistema que protege, permite y encubre el abuso contra niños indefensos. Y por eso el Papa importa. Porque si alguien tiene el poder para cambiar esas estructuras, es él. Bergoglio algo hizo al descabezar la iglesia chilena, aunque de manera parcial e insuficiente. Tampoco avanzó en reformar a fondo a una institución que mantiene políticas indefendibles, que todavía excluye de posiciones de poder a la mitad de la población mundial, las mujeres, que discrimina por razones como la orientación sexual y que funciona como una monarquía absoluta en que el poder fluye de arriba hacia abajo, desde los palacios vaticanos hacia las comunidades de base. Bergoglio intentó tímidos avances en algunos de esos puntos y la gran pregunta es si su sucesor va a profundizar ese camino o va a volver atrás a los tiempos más conservadores de los papas que lo precedieron. Hoy en Lo que importa hablaremos del poder que sigue teniendo la Iglesia Católica y el que ha perdido, de hacia dónde soplan los vientos de renovación o de restauración y de cuánto ha cambiado en verdad, más allá de los discursos, el encubrimiento a los abusos dentro de la Iglesia. Aquí comienza Lo que importa. Estamos junto a una académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales que ha llevado adelante las investigaciones sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en Chile. Lorena Contreras, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, Daniel. Encantada. ¿Cuáles son tus conclusiones respecto a el abuso sexual infantil en la Iglesia? Bueno, lo que hay que entender es que el abuso sexual es fundamentalmente un problema de poder. Incluso más que sexual, es un problema de poder. Y tiende a producirse y a sostenerse en todas aquellas estructuras que tienen una disarmonía de poder muy marcada entre víctima y perpetrador. Por lo tanto, la Iglesia es un ecosistema, es un contexto que propicia este tipo de abusos porque hay una asimetría muy grande. En general, tenemos a niños, niñas y adolescentes u otras personas en condiciones de vulnerabilidad frente a personeros de la Iglesia que son representantes de Dios en la tierra. Es difícil pensar una disarmonía mayor que esa, ¿no? Por lo tanto, son abusos que no solamente tienden a cometerse, sino que tienden a silenciarse y tienden a perpetuarse en el tiempo. Y en esos abusos, de acuerdo a la investigación de ustedes, ¿el tema religioso es parte de lo que hace el abusador? ¿Pone el tema religioso como parte del abuso? Excelente pregunta. Yo creo que una de las características diferenciales de este tipo de abusos con el que ocurre en la familia, en el trabajo, en otros contextos en que también se produce, es que el componente religioso, las creencias de la propia víctima son utilizadas en la estrategia de victimización. Son utilizadas para abusar o para lograr el silenciamiento de la víctima. Entonces, por ejemplo, en nuestro estudio, un estudio que hicimos con la Universidad de Barcelona hace un tiempo atrás, lo que nos comentaban las víctimas es que se introducen elementos de la religión durante el abuso. Crucifijos, cruces, ¿verdad? Lugares de iglesia en que de alguna manera el mensaje que se transmite a las víctimas es que Dios lo quiere así, que eso es un mandato divino o que sus pecados, porque las víctimas son posicionadas como pecadores en ese acto, van a ser perdonados por esta figura divina. Dan vuelta a la culpa, ¿no? El pecador es la víctima. Efectivamente, la culpa es puesta en la persona que sufre el abuso. Por lo tanto, el que pueda develar todo lo que ha ocurrido se vuelve aún más difícil. Y esa estructura tiene que ver también con el encubrimiento, con un encubrimiento que es más sistémico por cómo funciona la Iglesia Católica. Sí, porque lo que hemos tendido a pensar es que el abuso es un problema individual entre víctima y perpetrador.
Pero lo que sabemos es que cuando estamos frente a un abuso institucional, en un contexto institucional, eso no funciona de esa manera. Lo que tienden a hacer las instituciones típicamente es protegerse a sí mismas, ¿verdad? A través del silenciamiento de la víctima o a través de ciertas estrategias de neutralización, que es como se les ha llamado, que tiene que ver con lograr que esa víctima o no denuncie, o no sea creída, o los hechos nunca sean sancionados. Y la Iglesia Católica ha tenido mucho de eso. Ha tendido a producir un sistema en que, por ejemplo, tras un abuso, lo que se hace con el abusador es cambiarlo de diócesis, ¿verdad? Trasladarlo a otro lugar en que la gente no sabe nada, pero en que el abuso no se resuelve y, por el contrario, se sigue reproduciendo en una comunidad que no tiene la información para poder protegerse. Se expone a una nueva comunidad a ser víctima de los abusos sin información acerca de lo que ha ocurrido. Así es. ¿Y no se tratan o no se han tratado históricamente como delitos estos casos dentro de la Iglesia Católica? No, la Iglesia Católica ha tendido a entenderlos más como un problema de pecado que como un problema de delito. Y de hecho lo que vemos es que se ha intentado solucionar el conflicto que se suscita tras la develación al interior de la propia Iglesia y no llevarlo a la justicia penal para que sea investigado como el delito que constituye. Y para eso tienen una ventaja, ¿no? Que también las personas que son víctimas de delitos tienden a seguir estando vinculadas a la Iglesia Católica y por lo tanto también la probabilidad de que ellos lleven esta denuncia fuera de la Iglesia es más complejo, más difícil para ellos. Por supuesto, son personas de fe, son personas que pertenecen a las comunidades, pero no solamente ellos, también sus familias. Si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, no solamente para el niño es muy difícil de creer lo que ocurrió, de poder conceptualizarlo como una vulneración, sino que también para la familia, para la comunidad, es muy difícil dar crédito a que un hombre santo, ¿verdad?, vaya a cometer un hecho de esta naturaleza. Esto ocurre, podrías decir tú, Lorena, en todas las religiones de manera similar, porque el componente, digamos, de mezclar o utilizar lo divino como justificación para un abuso puede existir en sectas, en religiones, en toda estructura humana que tenga que ver con una supuesta relación con Dios. ¿O hay algo especial en la Iglesia Católica que le hace más vulnerable a este tipo de prácticas? Bueno, ha ocurrido en diferentes iglesias, por cierto. Hay algunas investigaciones que se han llevado en diferentes tipos de credos, pero en la Iglesia Católica ha sido particularmente frecuente. Yo creo que no solamente por la extensión de la Iglesia Católica en el mundo, sobre todo en países como los nuestros, en que es una religión predominante, sino que porque posee una estructura que es muy poderosa y que permite entonces que estos hechos no sean conocidos, que se perpetúen, que continúen y que se trasladen de una comunidad a otra. Se ha dicho mucho que en el caso del Papa Francisco hubo un cambio muy radical en su gestión con su viaje a Chile, ¿no? Recordemos que él había apoyado al obispo Juan Barros, denunciado como encubridor de Caradima, que había tenido palabras muy duras contra los críticos en las comunidades locales, en la comunidad de Osorno, que criticaban a Barros. Y después del viaje él cambia de alguna manera, interviene la Iglesia Católica en Chile, se produce la renuncia de los obispos. ¿Es tan efectivo ese cambio en tu mirada? Bueno, yo creo que la visita del Papa a Chile permitió evidenciar una crisis que ha vivido la Iglesia, no solamente en Chile, sino que en el mundo, ¿verdad? Que es muy acentuada y que se asocia fuertemente con los abusos y que entonces crea conciencia de que hay algo que hay que hacer para controlar de alguna manera esa crisis. Pero a mí me parece un poquito gatopardista en el sentido de que es como que todo debe cambiar para que nada cambie, para que todo siga igual, ¿no? Se tomaron efectivamente varias medidas. Por ejemplo, está no solamente las medidas en Chile, sino que también, por ejemplo, la derogación del secreto pontificio, ¿verdad? Que para que nos entienda quienes nos escuchan, tienen que ver con eliminar esta obligación de mantener en secreto todos los registros, todas las denuncias ocurridas en el seno de la Iglesia por abusos sexuales contra niños y niñas. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos esa noticia, decimos, maravilloso, entonces ahora las denuncias se van a conocer, ¿no? Eso fue algo que efectivamente no ocurrió de esa manera como nosotros pensaríamos. Porque, por ejemplo, sí, se levantó el secreto pontificio, pero no el secreto de confesión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona confiesa haber cometido un delito sexual contra un niño, niña o adolescente, o cuando una víctima revela estos hechos en el marco de una relación, ¿verdad?, de guía espiritual, entonces
eso se ha tendido a leer como un secreto de confesión, no necesariamente lo es, y por lo tanto no se ha denunciado a el derecho penal, el sistema de persecución político penal. Y esto ha hecho que se mantengan las cosas tal como estaban. O sea, efectivamente, las denuncias no tienden a llegar a la justicia y tienden a permanecer en el ámbito de lo eclesial. ¿Y qué más crees que hay gatopardismo acá? De que las medidas anunciadas o esta nueva sensibilidad supuestamente no tiene los efectos que debería tener. Bueno, eso también lo relatan las víctimas. Cuando uno va a hablar, por ejemplo, con las agrupaciones de sobrevivientes, de personas que han vivido abuso sexual por miembros de la Iglesia Católica, ellos te van a mencionar una y otra vez esta sensación de no haber sido escuchados, de que sus investigaciones no prosperaron, de que nunca recibieron perdón, que si hay, por ejemplo, un acuerdo extrajudicial, ese acuerdo extrajudicial incorpora la prohibición de avanzar en la línea de la justicia penal, ¿verdad? Y una serie de cosas que han impedido que las víctimas efectivamente logren obtener verdad, justicia y reparación hacia los crímenes que han vivido. ¿Siguen cubriendo la Iglesia Católica? Yo creo que siguen cubriendo la Iglesia Católica. Creo que eso no ha cambiado radicalmente, porque lo que denuncian muchos informes a nivel mundial, no solamente respecto de la Iglesia chilena, sino que a lo largo de todo el mundo, es un sistema estructural que impide avanzar en la línea de la verdad, la justicia y reparación por muchos problemas, por falta de transparencia, por falta de rendición de cuentas. Por ejemplo, un problema muy grande que tenemos es la ausencia, en la mayor parte de los países, de comisiones de verdad, justicia y reparación que permitan perseguir o permitan seguir por la línea de la justicia con delitos que están prescritos. La mayor parte de ellos. ¿Qué suele ocurrir en estos casos? Porque, y eso también la investigación de ustedes lo revela, ¿no? Las víctimas se demoran mucho tiempo en denunciar, en general en los casos de abuso, pero particularmente cuando hay figuras de poder religioso involucradas. Así es. Nuestra investigación lo que demuestra es que en promedio una víctima demora 16 años en contar lo ocurrido. ¿Y cuál es el promedio de edad de las víctimas cuando son víctimas de abuso? Alrededor de 26 años más o menos. Es el momento que pueden ya denunciar. Claro, porque es el momento en que una víctima ha podido tomar conciencia de lo que ocurrió, reflexionar, tener cierta independencia también de las figuras de iglesia, tener gente que las apoye, en quien poder confiar, y entonces, tras un largo proceso de maduración y de reflexión, son capaces de contarle a alguien lo ocurrido 16 años después. ¿No han cambiado tanto las cosas entonces con este papa en el tema de los abusos? Lamentablemente no han cambiado tanto las cosas como nosotros hubiéramos esperado. ¿Y qué se esperaría de un nuevo papa? O sé que puede parecer hasta un poco ingenuo pedirlo, ¿no? Pero ¿qué debería pedirle uno a la Iglesia Católica que hiciera? ¿Cuáles son las medidas concretas que sí podrían marcar una diferencia en el tema de parar los abusos y de evitar el encubrimiento? Yo creo que una gran medida sería eliminar el secreto de confesión. Y yo sé que lo que digo suena un poco radical, pero la mayor parte de quienes trabajamos con secreto, por ejemplo los psicólogos, los abogados, tenemos ciertos límites a lo que podemos guardarnos. Cuando un niño o niña adolescente está en riesgo su integridad, entonces el secreto no puede seguir porque hace daño. Yo creo que la ética del cuidado es algo que tenemos que instalar con muchísima más fuerza. ¿Debería haber una excepción al secreto de confesión cuando se tratara de delitos como estos? Así lo creo. Y hablamos mucho de la Iglesia Católica en este caso, pero ¿qué debería hacer el Estado aquí también? Porque tenemos a una Iglesia Católica que es una institución que se rige por sus propias normas, que no tienen que ver con las normas ni de la justicia criminal, ni tampoco del Estado, que tiene un deber también de protección de los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Qué falta que haga el Estado para evitar también que estos abusos sigan ocurriendo en el marco de la Iglesia? Bueno, el Estado tiene una responsabilidad que es ineludible, porque lo que ha pasado dentro de territorios que no son el Estado Vaticano, que son el Estado chileno, el Estado peruano, el Estado lo que sea, ¿no? Por lo tanto, los estados deben legislar respecto de las iglesias, de cada una de ellas, deben también normar la relación que tienen con la justicia penal, o sea, el derecho eclesiástico y el derecho penal
deben tener ámbitos de aplicación que son excluyentes. Cuando algo es delito, entonces lo que corresponde es que sea el derecho penal el que tome la batuta en ese tipo de casos. Y yo creo que algo que es una deuda pendiente para nosotros es que la instauración de comisiones de verdad, justicia y reparación son de las pocas formas que tenemos para conseguir que se haga justicia, que se establezca la verdad y que se instauren medidas de no repetición que permita aprender de la experiencia y evitar esto a futuro. Pero lo que tenemos hasta el momento es una comisión para los casos de cename, pero no para los casos que se han producido al interior de las iglesias. Pese a que había una promesa al respecto. Pese a que había una promesa del presidente Boric en ese sentido, pero no prosperamos en el ámbito eclesial, solo en el ámbito del cename. ¿Y por qué crees que ocurrió eso? Que habiendo una promesa presidencial al respecto, eso no se ha cumplido. ¿Tiene que ver con que la iglesia sigue siendo demasiado poderosa? Yo creo que la iglesia sigue siendo demasiado poderosa. Efectivamente, y a pesar de que uno pueda pensar que ha perdido relevancia en los últimos años, ¿verdad? Sin embargo, tiene un poder que es evidente, y una de las cosas que nos demuestran las investigaciones es cómo el poder político y el poder eclesiástico tiene vasos comunicantes que van más allá de lo que nosotros podríamos pensar. Y que van más allá de los sectores que uno, digamos, naturalmente tiende a decir, bueno, la Iglesia Católica tiene mucha influencia en este sector. Uno pensaría que en el actual gobierno no tanta, pero los hechos al parecer dicen lo contrario. Así es. Yo creo que nosotros tendemos a pensar que solo en ciertos sectores políticos y es bastante más transversal de lo que creemos. Y eso es un obstáculo para que haya justicia. Es un obstáculo. Es un obstáculo a menos que hayan medidas muy decididas por hacer las cosas como se requieren. Lorena Contreras, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Encantada. Gracias a ti. Lo bueno de ser renovables es que Arauco ayuda a cuidar y proteger lo que importa. Conoce los animales que habitan en sus ecosistemas en el podcast Voces del Bosque. Allí, destacados actores y actrices nacionales te invitan a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos ahora junto a Jorge Costadoat. Jorge es doctor en teología, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Jorge, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Como jesuita, ¿cuál es el balance que haces de el primer papado de un papa jesuita en la historia y el primer latinoamericano también? Que sea jesuita es lo menos interesante. Porque yo lo considero un jesuita franciscano. En el nombre de Francisco hay cosas en juego que son enormes, de enorme importancia, independientemente de la admiración que le tenía San Ignacio a San Francisco. Pero lo de jesuita a mí no me conmueve especialmente. ¿No crees que haya marcado su papado el hecho de ser jesuita? Hay una invitación a... Mira, él comenzó el papado con una expresión que yo creo que tiene mucho que ver con lo que es la espiritualidad ignaciana. Y él dice, mira, yo no me interesa ocupar espacios, sino desatar procesos. Hay una visión dinámica de la realidad. Y si tú evalúas qué es lo que ha pasado, la gente espera resultados. En realidad, tantos resultados no los hay, pero sí ha estado, digamos así, sobre la pelota, digamos, ha estado en los temas fundamentales. Entonces, eso es jesuita en el sentido que uno cree en los desarrollos. Por ejemplo, en los ejercicios espirituales, uno no espera formatear a las personas, sino acompañar un crecimiento a partir de lo que las personas traen. ¿Y qué proceso crees que desató efectivamente, que fue exitoso en desatar en la Iglesia Católica? No de cero, pero hay dos cuestiones grandes. Es la opción preferencial por los pobres, que tiene que ver precisamente con un papa que es latinoamericano. La opción preferencial por los pobres se gestó como formulación en América Latina, a partir de Medellín, la conferencia de Medellín, 68, Puebla, 79, y fue confirmada en la siguiente conferencia, y fue confirmada por los papas, y pasó a los papas. Juan Pablo II la tiene ampliamente en su magisterio, Benedicto, incluso, que es un papa, uno diría conservador, cuando inaugura la conferencia de Aparecida, dice que la opción por los pobres es inherente a la fe en Cristo. En otras palabras, no se puede ser cristiano si no se opta por los pobres. Jorge, pero quedémonos en ese primer punto y luego vamos a otro. Sí. Cuando se habla de la opción preferencial por los pobres, sin duda, ha estado siempre en el discurso.
Pero no es lo que uno ha visto, por ejemplo, en la Iglesia Católica chilena en las últimas décadas, que el debate en que más se extensa sea ese, se la ha visto más activo o al menos teniendo más protagonismo en otros debates que tienen más que ver con, por ejemplo, influir la legislación en temas de moral sexual, incluso la censura de ciertas expresiones artísticas. Entonces, ¿es realmente lo más relevante? ¿Es realmente lo que la Iglesia en Chile ha puesto como lo fundamental? Lo que pasa es que una cosa es lo que se ve y otro lo que no se ve. La Iglesia Católica, en la base, tiene una presencia extraordinaria. Cuando vino la pandemia, no te digo que todas las comunidades, pero sí ocurrió que muchas comunidades de base estaban llevando canastas a los más pobres. Y asistiendo, yo pertenezco a la comunidad de Enrique Alvear de Peñalolén, nosotros, una comunidad chiquitita, estábamos sosteniendo 3 ollas comunes en 3 poblaciones distintas. Eso no se ve, eso está en Chile. Y está, te digo, Sí. en diócesis donde tú tienes obispos que parecen más conservadores, más progresistas, está. Ahora, lo que apareció en la prensa, como, bueno, ahí es todo otro tema. Y Jorge, no ha perdido terreno la Iglesia Católica precisamente en las poblaciones, en las comunidades de base, donde uno ve muchas veces mucho más activas a comunidades evangélicas o a pastores evangélicos en ese trabajo social que tú No, ese describes? trabajo social dificulta que alguien le gane a los católicos, por decirlo así. Los católicos han estado ahí. Ahora, que hay pérdida, sí la hay, porque lamentablemente y progresivamente la jerarquía, especialmente nosotros los curas, hemos desatendido a las comunidades de base. Incluso las hemos eliminado con acciones de concentración de las comunidades en la parroquia. Entonces, a veces el cura considera una comunidad de base una especie de botín de gente para llevársela a la suya, pero no las dejan crecer. No dejan que se desarrollen con sus autoridades, con sus estilos, con sus cosas. Entonces la gente está mirando qué es lo que dice el párroco. Ese infantilismo no tiene futuro teológico. Sociológico puede ser que lo tenga, lamentablemente. Y no es una consecuencia obvia de una estructura de la Iglesia Católica en que el poder está pensado de arriba hacia abajo y no al revés, con muchas comunidades protestantes o evangélicas donde el poder está en la base. Totalmente de acuerdo. Fíjate que uno de los grandes asuntos que desencadenó este Papa, por eso lo mismo, es la idea de reestructurar el modo de ser de la Iglesia, es decir, cambiar la estructura. Acaba de terminar un sínodo sobre la sinodalidad que en pocas palabras quiere decir que caminemos juntos. Sinodalidad quiere decir caminar junto con los otros, es decir, terminar con un esquema jerárquico vertical y pasar a un esquema mucho más democrático y más dialogal, donde los que mandan, por decirlo así, van codo a codo y van aprendiendo de todos los demás. Pero la estructura de la Iglesia Católica sigue siendo absolutamente jerárquica. El Papa desde Roma nombra a los arzobispos, crea cardenales, nombra obispos. ¿Sí? En todo eso la base acata nomás lo que se dice desde arriba. Pero claro. Entonces, eso hay que mirarlo, porque ¿qué tenemos? Tenemos una iglesia infantil. Sí, no crecen las personas, porque están todos esperando que las instrucciones vengan de arriba. Ahora, eso es especialmente grave en algunos ámbitos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres. Las mujeres en la Iglesia Católica no participan en ninguna decisión importante. ¿Qué pasaría si la Iglesia Católica tuviera en cuenta la experiencia espiritual de las mujeres, esa elaboración de la vida a la luz de la fe, de lo que significa ser esposa, mamá, trabajar en el mundo del trabajo con un montón de dificultades? ¿Qué pasaría si eso pasara y se transformara en doctrina y que a su vez volviera al pueblo de Dios a modo de enseñanza? Eso está pendiente. Jorge, deja preguntarte directamente, lo que no está pendiente no es más bien que mujeres y hombres sean iguales para la Iglesia Católica, que tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades de acceder a cargos de poder y ejercerlos. Exactamente, pero lo que está especialmente pendiente es el caso de las mujeres. Por eso digo, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué las mujeres no pueden ser obispos? ¿Por qué no pueden ser cardenales? ¿Por qué no pueden ser papas? Sí, mira, primero hay que cambiar el modo de ser sacerdote. Yo no estoy de acuerdo con que no estoy de acuerdo con que se dé el sacerdocio a las mujeres en las actuales condiciones y modos de entender el sacerdocio. ¿Cómo debería ser? Mira, fundamentalmente el cura se debe a las comunidades. Esto que él se considere un elegido de Dios, así, y que se considere el hombre sagrado, es el principio de muchos de los problemas
entre ellos los problemas que hemos tenido de abusos sexuales en la iglesia y de encubrimiento. ¿Por qué? A partir del Concilio de Trento, que ordenó un poco la cosa, era un desastre, formó gente buena, pero encerrada entre cuatro paredes. Es decir, era gente que no tenía contacto con el mundo y fueron formados para ser gente ejemplar. Entonces, si el cura se cree a sí mismo que es superior a los demás, además tiene que mostrarlo o ocultarlo, bueno, ahí tiene un problema gigantesco. Entonces, si eso se aplica al caso de las mujeres, vamos a tener dos problemas, por decirlo así. Ahora, bueno, eso te lo digo entre paréntesis, porque evidentemente que esa exclusión de las mujeres no debería ser. En principio, evidentemente que las mujeres tendrían que participar también en eso, y en eso hay una discusión en la iglesia larga, donde hay distintas posturas teológicas. Ya, ¿y crees que los sacerdotes o las sacerdotisas, si llegara a ser el caso, deberían también poder tener una vida familiar, afectiva y sexual como el del resto de las personas? Ciertamente, en el caso de si hubiera mujeres diocesanas, porque es distinto el caso nuestro de los religiosos, como las congregaciones religiosas, porque vivimos juntos en comunidades, en torno a los 3 votos. Entonces, es impensable que nosotros, que se juntaran un montón de familias, perderíamos movilidad para allá y para acá. No, eso en ese caso no. Pero en otro caso, evidentemente que sí. Por ejemplo, aquí conozco una pastora aquí en Chile, muy notable, luterana, que ella tiene su familia y todo más, y ella ejerce de pastora. ¿Te gustaría ver eso en la Iglesia Católica? Sí. ¿Y por qué no ocurre? Precisamente porque tenemos estas dificultades. Ahora, hay que ser comprensible con esta situación por lo siguiente. La Iglesia Católica tiene 2000 años, avanza con un paquidermo, está presente en todas las culturas de la Tierra. Lo que se pide en África no es lo que piden los alemanes. Los alemanes han pedido, están muy de acuerdo con esto del Papa de las bendiciones a parejas homosexuales, pero los africanos no quieren saber de ese tema. Entonces el Papa tiene que ir con pies de plomo, avanzando aquí y allá, es una dificultad muy comprensible. Y así en muchos otros planos. Claro, pero no es el rol del Papa, aprovechando además el poder que tiene, precisamente ir marcando ese camino de alguna manera e irlo marcando de una manera más clara en cuanto, por ejemplo, a que no debe haber discriminación a las personas por su orientación sexual o que no debe haber discriminación a las personas por género. Esos son temas de principios, ¿no? Que un Papa debería ir avanzando, ¿no? Sí. Un paso para adelante, otro paso atrás. 2 pasos para adelante, uno atrás. Y en tu perspectiva, este Papa fue un paso adelante. Ciertamente. ¿Y ahora toca un paso atrás? ¿Cómo? ¿Va a tocar probablemente un paso atrás entonces ahora? Es probable, es muy probable. No sé, espero que no. Porque aquí se han instalado, como te decía, asuntos muy claves, como el asunto de la opción por los pobres y una cierta democratización y participación en el poder de todos. Y no que vengan a imponerte al obispo o a una diócesis. Hay una cierta participación en eso. Y después lo otro que es notable y tal vez lo más importante visto desde el futuro es cómo el Papa ha exigido, por de pronto a los católicos, una conversión ecológica. Es la primera vez que la humanidad se encuentra en la situación de extinguirse. No hay un signo de los tiempos mayor que este, en todo orden. Si no llegamos a tiempo, se acabó el cuento. Y el Papa se cumplen 10 años de Laudato Si, la encíclica sobre este tema, donde es notable porque ataca el fuego en la base. Un sistema económico capitalista que siempre está esperando producir más. Aquí en Chile, preguntaron al economista si el punto número 1 de la economía es crecer, digamos, damos todo el crecimiento. Pero ¿no puede ser otro el objetivo de la economía? Bueno, esta economía es la que nos lleva al descalabro. El Papa ha sido clarísimo en esta materia. Y cuando dices que es probable que pueda haber un retroceso ahora, ¿ves que hay dentro de la Iglesia Católica fuerzas importantes que les gustaría un poco volver más bien a papados más similares a los anteriores, donde había una mirada mucho más conservadora de los temas? No lo veo en Chile, pero sí lo veo afuera. Este Papa ha sido bueno para la pelea, bueno para los combos. Entonces, se ha agarrado ahí con sectores muy poderosos, de iglesia muy conservadora, europea, norteamericana, sobre todo. Y esa gente, desde el minuto 1, no ha querido su estilo. Yo te diría que tal vez lo que más les cuesta entender es que este Papa haya desacralizado el cargo. Cuando el Papa llega con zapatos, con bototo, y cae en una serie de oropeles
Eso a la gente que tiene la idea de que el cura es el hombre sagrado que representa lo sacro, este papa que con sus comportamientos es muy sencillo y cercano, bueno, le resulta una amenaza. Mm. ¿Y crees que puede haber una reacción, por lo tanto, a eso ahora? Es la posibilidad de que la pueda haber ahora. Sí, pero yo de eso no tengo idea. Es decir, como es el olfato el que te dice que Mm. normalmente el péndulo puede ir para el otro lado. Yo no lo quiero. Es decir, yo creo que se sigue avanzando en la dirección que este papa le ha dado a la iglesia. Jorge, ¿qué efecto ha tenido el Papa Francisco en la iglesia chilena? Porque en su papado han ocurrido cosas que son absolutamente inéditas, como lo que Sí. ocurrió después de su visita a Chile, cuando la conferencia episcopal completa renunció, cuando nombró un interventor, o sea, medidas muy fuertes y sin precedentes en la historia. ¿Qué efecto ha tenido eso en la iglesia que tenemos hoy en Chile? Yo creo que ha sido muy fuerte y que la iglesia chilena, poco a poco, hablemos de la jerarquía, y las congregaciones religiosas, nosotros los jesuitas también incluidos, ha tenido un impacto enorme y ha desatado un proceso de aprendizaje de un fenómeno que, tal como explotó, era desconocido y que levantó problemas que requería inventar soluciones que no estaban inventadas. Entonces, es una toma de conciencia. Fíjate tú lo que ha podido significar años atrás que un obispo supiera que un tal cura había cometido un abuso. Era aplaudido si es que el obispo tomaba al cura y lo mandaba a la última de las parroquias. Ujú. Eso hoy se llama encubrimiento, pero ha sido una toma de conciencia, no solamente de los obispos, sino que en general de la iglesia, de eso, que eso jamás se dio a hecho. Entonces, ha habido un aprendizaje general y después se han creado las instituciones, oficinas de acogida de personas que denuncian, de ayudar, de asistencia a eso y de reparación en la medida que eso es posible hacer, porque son daños devastadores. Y además hay un trabajo muy serio en la misma Alberto Hurtado de estudio de los fenómenos. Nosotros tenemos varias publicaciones en Alberto Hurtado sobre esta materia. La Católica Mm. también lo ha hecho. Claro. Y también los jesuitas se vieron claramente afectados por este mismo tipo de circunstancias, donde Pero hubo casos de abusos clarísimo, sexuales y hubo casos de clarísimo, no te voy a encubrimiento. dar nombre porque a veces son mis amigos íntimos, pero para mí ha sido devastador también. Me ha golpeado muchísimo. Porque son muchos casos y en eso no hemos sido los mejores en relación al resto de los curas. Entonces, ha sido doloroso y, como te digo, el Papa desencadenó un proceso muy importante de aprendizaje y de crear las instituciones necesarias para que esto nunca más ocurra. ¿Ah? ¿Y no crees, Jorge, que hay una estructura propia en lo que significa el sacerdocio que parece una estructura perfecta para que se cometan abusos sexuales, de poner muchas veces a niños, adolescentes, a personas que evidentemente son vulnerables bajo esta especie de manto sagrado de un sacerdote que es el que tiene la conexión con Dios, que además se enfatiza el tema de la vergüenza, del pecado asociado a lo sexual, se pone a este sacerdote como un confesor que en secreto va a permitir que tú te saques esa vergüenza. O sea, ¿no crees que hay una estructura bien profunda ahí Bueno, tú lo estás diciendo en tu pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Te lo decía un rato atrás. Además está estudiado. Yo he leído bastante sobre estos temas, que el abuso del representante de Dios es especialmente devastador. Claro. Porque tú vas a que aquella persona que representa la fe y resulta que no es digna de fe, eso le va a pasar en general, por eso la sospecha. Pero además que es un abusador y que abusa en nombre de Dios, se genera en la conciencia de las personas una cosa que las dinamita realmente. Los casos que hemos tenido en Chile es eso. Es decir, les rompe el sentido de la ética. Es muy difícil de recuperar. Se recuperan, pero hacen un daño muy grande. Entonces, el hombre sacro es un peligro público. Muy buena la frase, ¿cómo se evita? Hay que reformar la formación del clero. Hay que reformarla. Hay que hacerle caso a las indicaciones del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, a las indicaciones de la Conferencia de Medellín, acá en América Latina, y que tiene que ver con formar personas que sean capaces de guiar fundamentalmente comunidades, personas cercanas, personas que estén centradas en la evangelización y no en la sacramentalización.
El sacramento es un cuchillo de dos filos muchas veces en esto. Porque, como te digo, el cura es visto como alguien de otro planeta, ¿eh? Y que es invulnerable y que es perfecto. Jorge, tú decías al principio que había dos procesos que había desatado, por ocupar esa Sí. terminología del Papa Francisco. Uno tenía que ver con volver nuevamente al tema de la opción preferente por los pobres en la Iglesia Católica. Sí. ¿Cuál es el otro? Bueno, lo decía, el otro es el tema ecológico, que el tema ecológico viene ya de Pablo VI. Mm. Juan Pablo II también tiene declaración en la materia, no es nuevo en la Iglesia, pero Francisco lo tiró con todo, puso el tema sobre la mesa, además que después sacó otros documentos, quería Amazonía, Mm. y sacó el otro, es Laudate Deum. Y en el último párrafo, le pega un combo a Estados Unidos, explícitamente. Le dice, ustedes contaminan mucho más que China. Mm. Entonces, y en eso este Papa ha hablado claro. Y no tuvo temor a enfrentarse de su época como arzobispo, ¿no? Con el poder político muchas veces. Tuvo una relación muy difícil, Sí. primero con los Kirchner, recordemos. Luego, de hecho, no visitó Argentina como papa, entre otros temas, porque temía la instrumentalización política, ni hablar de los insultos que le dedicó Milei. ¿Hay un rol ahí también del papado en términos de no tenerle miedo muchas veces a esos enfrentamientos, incluso con el poder político? ¿O es mejor un papado un poco más sutil en la forma de procesar esas dificultades? Es difícil el tema, es difícil admitir que la Iglesia sea un Estado al mismo tiempo. Es un Estado. Es un Estado. Ujú. No sé si Jesús, proyectado en la historia, habría aceptado algo así. Pero, de hecho, bueno, alguna vez le pregunté a un amigo diplomático y me dijo que cumple una función fundamental. Bueno, nosotros tuvimos el caso con Argentina, Ujú. que recurrimos a un árbitro y nos evitó una guerra. Y habría sido una locura total. Una guerra con Argentina. Somos hermanos, de hecho. Muchos trabajamos con argentinos, nos queremos, nos casamos con argentinos, Argentina. Entonces, sería demencial. Y esa fue evitada por una cuestión política de un papa. Entonces, a veces es la chimuchina la que complica. ¿Eh? El caso argentino, que además uno no lo entiende mucho, porque el peronismo Entender la política argentina no es es fácil. muy difícil. Claro. Jorge Costabat, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ti por la oportunidad. Estamos junto a Luis Bamondes. Luis es doctor en Ciencias de las Religiones y director del Centro de Estudios Judaicos y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Luis, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación, Daniel. Nos preguntábamos al principio del programa, ¿qué tan relevante es todavía la Iglesia Católica hoy para el mundo y para Chile? Ha perdido mucho del poder que alguna vez tuvo, de la influencia, del poder de veto que incluso alguna vez tuvo sobre la legislación o sobre las políticas públicas en Chile. ¿Qué relevancia tiene todavía? Sigue siendo relevante no solamente en Chile, yo diría que a nivel mundial, pero si lo focalizamos en América Latina en particular, recordemos que se concentra una gran proporción de católicos del mundo en nuestra región. Algunas cifras dan cuenta que aproximadamente el 40% de los católicos del mundo se radica en este territorio. Ahí tenemos solamente un dato. Es parte de la lógica de la elección de un papa latinoamericano fue esa, ¿no? Precisamente. Que tiene que ver también con algunas cuestiones estratégicas de focalizarse en territorios que tienen un potencial de crecimiento, pero también una señal muy potente para una región que había comenzado paulatinamente a decaer en términos de identificación con la propia iglesia. El caso quizá más emblemático es el caso, digamos, de Chile, donde efectivamente a principios del siglo XX y hasta bien entrada la década de los 70, sobre el 80-90% de la población seguía identificándose como católica, pero ya sabemos que hoy por hoy esa cifra ha disminuido de manera radical. Luis, y hay no solamente una caída en la identificación, sino también en el poder y en la confianza que la gente tiene en la Iglesia Católica. Hay un dato del Latino Barómetro que es muy revelador, que justo antes de que estalle el caso Caradima, en Chile hay un 61% de confianza en la Iglesia Católica. Y eso se derrumba 38% cuando estalla el caso Caradima y nunca más se recupera en la práctica. Hay, por lo tanto, un efecto como específico del tema abusos sexuales, del tema encubrimiento en esta caída tan abrupta de la Iglesia como institución en Chile. Yo diría que es la gota que rebalsa el vaso, pero no explica el fenómeno del decrecimiento, la caída o la pérdida de confianza en términos netos hacia la iglesia. Yo creo que es un conjunto de otras situaciones, de otros fenómenos que se van sumando de manera paulatina. Te coloco algunos ejemplos.
la Iglesia Católica en los 90 aparece todavía como una iglesia, si bien estábamos en el caso de Chile restaurando la democracia, aparece como una iglesia todavía ultraconservadora, como una iglesia que va a censurar, por ejemplo, inclusive cuestiones de característica artística cultural, la venida de Iron Maiden, la última tentación de Cristo, etcétera, etcétera. Cuando la sociedad está esperando apertura, la iglesia reacciona con censura muchas veces. Y por lo tanto, ese tipo de cuestiones, además de la oposición a cuestiones que la sociedad demandaba, ley de divorcio, o pensemos también en la ley de afiliación, hubo mucha oposición a que efectivamente se legislara en torno a estos temas. Para los que no se acuerdan, no solamente Chile fue de los últimos países en tener una ley de divorcio, sino además en democracia se seguía discutiendo si los hijos tenían que nacer todos con los mismos derechos, porque gran parte de la Iglesia Católica se oponía a que los hijos nacidos fuera del matrimonio tuvieran los mismos derechos que los nacidos dentro del matrimonio. Claro. Eso fue hace poco en Chile. Fue hace muy poco, y por otra parte hay una serie de temáticas donde se mostraba una cara, yo diría que más moral que social. Cuando antes inclusive en el periodo de la dictadura, la iglesia había mostrado una cara muy social vinculada a la defensa de los derechos humanos o a otras temáticas como la erradicación de la pobreza. Es paradójico que en los 90 en adelante, en plena democracia, se haya focalizado en lo que denominaron como, comillas, temas valóricos. Claro, y esos temas valóricos centrados básicamente en una cierta moral sexual que se pretendía imponer al resto de la sociedad, luego se revela que dentro de la Iglesia Católica precisamente no solamente no se cumplían esas normas de moral sexual, sino que había abusos, delitos y encubrimiento de esos delitos contra niños. Así es. Yo creo que fue muy revelador no solamente el hecho de que se dieran a conocer, sino el cómo se dieron a conocer. Con testimonios donde fueron protagonistas de estas acciones personas que corresponden, comillas, a una condición socioeconómica alta, y donde se pensaba que estas cosas ocurrían en otro ámbito, que podían ser parte de malos entendidos, se habló en su minuto, o que eran casos aislados. Cuando aparece el caso de Hamilton, Cruz y Murillo, se transforma en una bomba, ¿verdad? Y eso va gatillando una serie de otras denuncias en distintos espacios de la sociedad. Bien interesante, porque en Chile suele pasar eso, ¿no? Que para que realmente se gatille una conciencia y haya cambios, tienen que ser personas de la élite las que, en este caso, bueno, son personas de la élite las que hacen la denuncia y gatilla todos estos cambios que no pasaban con denuncias de otras personas. Recuerdo también el tema de los derechos de las minorías sexuales. Es el momento en que también personas de la élite, hijos de personas connotadas en Chile comienzan esa batalla, personas como Pablo Simonetti, estoy pensando en escritor, o Luis Larraín, que realmente se comienza a mover también la legislación y comienza a haber cambios en Chile. Hay una característica en la sociedad chilena que parece que tiene que haber temas que afecten a personas de la élite para que la sociedad se mueva y se produzcan los cambios. Es bien interesante el planteamiento, porque en definitiva el hecho que le ocurra a élite pareciera ser que de alguna manera coloca en el tapete temáticas que aparecían como exclusivamente o propias de determinados segmentos. Pareciera de ser la marginalidad, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, digamos, efectivamente se coloca como un tema sobre el cual poder debatir transversalmente. Ahora, Luis, en esta nueva realidad que tiene la Iglesia Católica, que es la que estamos dibujando, que ya no tiene ni la cantidad de personas que se declaran fieles de la Iglesia Católica, ni tampoco tiene la confianza ni la capacidad para influir en la opinión pública que tenía antes. ¿Por qué sigue importando la Iglesia Católica en Chile? ¿Cuál es el poder que sigue teniendo, la influencia que sigue teniendo? Hay cuestiones que son de características culturales. Recordemos que la Iglesia Católica hoy por hoy, de acuerdo a algunas encuestas, como la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, el nivel de identificación se alza alrededor del 42%. Es algo que ha venido cayendo de los 90 en adelante. Por eso señalaba anteriormente que va más allá de la coyuntura del caso Caradima. Desde los 90 en adelante comienza una pérdida progresiva de identificación por cuestiones como señalaban culturales, y también tenemos estos casos muy bullados, pero que obviamente sumaron a ese descrédito. ¿Por qué es importante? Como señalaba, por una cuestión cultural, hay discursos, hay conceptos que siguen cobrando sentido para una gran parte de la población. Pensemos que todavía, si bien hay determinadas ritualidades que van cayendo en desuso, estoy pensando en el bautizo, en el matrimonio, la gente hoy día contrae matrimonio de manera simbólica, por ejemplo, pero pareciera ser que hay otros espacios donde determinada ritualidad sigue teniendo un peso muy importante. Estoy pensando, por ejemplo, en el ritual fúnebre. Pareciera ser que ahí todavía el catolicismo tiene un peso
en la despedida de algún deudo. No hay rituales laicos que le hagan el peso de alguna manera todavía, Hoy por ¿no? hoy diríamos que quizá la incineración, en fin, va ganando terreno, pero sigue teniendo un peso muy importante. Pero también en términos de religiosidad popular, el catolicismo sigue teniendo una relevancia, yo diría que también muy, muy importante. Pensemos que hay una serie de festivos religiosos de corte católico, donde efectivamente ahí los sectores populares y también sectores medios tienen una alta afluencia en peregrinaciones o visitas a santuarios. Y ahí ocurrió algo interesante recién, Luis, con este debate que hubo sobre la posibilidad de que el Viernes Santo fuera irrenunciable y sobre la idea del gremio del comercio de abrir normalmente ese día, que se produjo una alianza bien curiosa, porque la Iglesia Católica apoyó el tema del feriado irrenunciable junto con bastantes parlamentarios de izquierda, que de alguna manera se aliaron en algo que a uno le recordaba tal vez el espíritu más social que tenía la Iglesia antes, donde se producían estas alianzas, de que la Iglesia Católica era muy fuerte en el mundo popular y se aliaba muchas veces con sectores de izquierda en la búsqueda de mejores condiciones de vida, por ejemplo, para los sectores populares. Sí. A mí lo que me parece interesante, digamos, de lo que ocurrió respecto a esa discusión, yo la coloco en un espacio de mayor temporalidad, que es la alianza de la Iglesia Católica o de los discursos religiosos, particularmente cristianos, católicos y evangélicos, con los sectores políticos. Cuando tú me consultabas respecto a cuál es el peso que tiene, veamos cuánta argumentación religiosa cristiana todavía se utiliza en el propio Congreso frente a determinadas discusiones en el orden legislativo, respecto a la eutanasia, respecto al aborto, respecto a el feriado irrenunciable, respecto a un sinnúmero de temáticas, desigualdad, inequidad, en fin. Hay una serie de congresistas que efectivamente tienen un posicionamiento donde argumentan a partir de lo religioso. Sectores políticos que siguen argumentando a partir de lo religioso. Recordemos cuando el exalcalde Osandón rechazaba la entrega de la píldora del día después cuando él era alcalde de la comuna de Puente Alto, argumentando su confesión religiosa, por ejemplo. Entonces hay un peso independiente que tengamos una disminución progresiva de identificación católica. Luis, ¿qué viene ahora? Porque evidentemente se abre un periodo de cierta disputa más o menos soterrada dentro de la Iglesia Católica, después de un papado que ha sido considerado por algunos como más progresista o más reformador, como el de Jorge Bergoglio comparado con Ratzinger y con Wojtyla. ¿Qué se abre de alguna manera? ¿Cuál es la disputa a la que le deberíamos poner ojo que va a ocurrir en las semanas que vienen hasta el concilio? Creo que hay. Yo prestaría atención no solamente obviamente a la persona que vaya a ser elegida como papa, sino también a si posteriormente a esa elección se comienzan a consolidar o no los cambios o las transformaciones que el papa buscaba. Estoy pensando en la participación de laicos y laicas en las decisiones de la Iglesia, si se sigue retomando la discusión respecto a la homosexualidad, estas temáticas que pueden ser de alguna manera controvertidas para los sectores más conservadores, también forman parte de anhelos importantes de la población que se identifica con el catolicismo. Yo creo que la gran deuda fue que si bien el Papa logró colocar estos temas sobre la mesa, hay mucho todavía por hacer en esas temáticas y queda mucho ahí, obviamente, por discutir. ¿Y te parece que hubo algún avance real en estas materias? Por ejemplo, lo que tú decías, como la incorporación de laicos o, de alguna manera, el hecho de cambiar esta estructura tan absolutamente jerárquica que tiene la Iglesia Católica con una cabeza que en la práctica es una especie de monarca absoluto y donde las comunidades de base tienen poco que decir con respecto al rumbo de la Iglesia Católica. ¿Hubo cambios reales en este papado? Sí, hubo cambios reales. La pregunta es más que reales, de mi punto de vista, si fueron suficientes o qué tan significativos son. Cuando hoy uno lee algunas críticas que se le hacen comienzan a aparecer ya las críticas respecto a qué es lo que no se hizo o lo que faltó. Por ejemplo, cuál es el rol de la mujer al interior de la Iglesia, o cuál es con pronunciamiento mucho más claro respecto a la comunidad homosexual, o por otra parte, si la participación de los laicos tiene un peso sustancial o simplemente es una participación que abre caminos, pero en definitiva no toma decisiones en planos que son más relevantes. Entonces yo creo que ahí hay temas que fueron importantes, sí, fueron decisiones de orden también muy simbólicas, pero recordemos también que el Papa funciona dentro de una estructura, dentro de decisiones que también son muchas decisiones colegiadas.
¿Qué tanto poder tiene el Papa entonces? El Papa tiene mucho poder, no solamente en su rol de liderazgo religioso de 1.400 millones de personas a nivel mundial, aproximadamente, sino también, recordemos que es el líder de un Estado poderoso en sí mismo, históricamente aquello lo avala. Ahora, en el actual, porque este nuevo Papa, digamos, también va a tener que trabajar en un escenario internacional que es particularmente difícil, donde de alguna manera las alianzas internacionales que conocíamos se han derrumbado, donde hay gobernantes, el caso de Donald Trump es el más evidente, pero tenemos en varias partes del mundo que están horadando la democracia, que están horadando la posibilidad también de una colaboración internacional para llegar a acuerdos en muchos temas. ¿Qué rol puede tener un Papa que, claro, no tiene un ejército, ¿no? Ni tiene una gran economía, como sí la tiene un país como Estados Unidos, en influir realmente en el debate internacional, más allá de hacer algún llamado a la paz o lo que suelen hacer? ¿Qué poder real tiene en un escenario como este? Es una situación difícil la que viene, no solamente por conflictos de orden bélico, conflictos o crisis de orden económica, sino también por transformaciones societales que son cada vez más aceleradas. El tema de los medios de comunicación, la inteligencia artificial, el cuidado del medio ambiente. Hay una serie de temáticas que de hecho el Papa Francisco abordó de manera muy clara. El cambio climático, por ejemplo, claro. O por ejemplo también una crítica muy, muy aguda al sistema capitalista y las exclusiones que generaba respecto a personas que no participaban de los beneficios del sistema. Entonces, creo que ahí hay una cosa que uno podría conectar. El Papa terminó siendo una voz en un contexto que ya era difícil, que era un contexto de descrédito de la Iglesia y un contexto plagado de crisis de todo orden. Déjame volver, Luis, por un segundo a Chile, porque un tema en el que la Iglesia Católica sigue siendo importante es fundamentalmente, por ejemplo, en la educación de las élites, en donde todavía tiene una gran relevancia. Históricamente los jesuitas han sido muy importantes. Pero, especialmente durante el papado de Juan Pablo II, tomaron muchísima influencia el Opus Dei y los legionarios. Congregaciones que han tenido, por cierto, sus propios problemas, en el caso de los legionarios, clarísimo, debido a la evidencia de abuso sexual de parte de su líder y fundador. ¿Cómo queda también ese mapa, que es un mapa importante para entender el poder en Chile? El tema de quiénes dentro de la Iglesia Católica son más beneficiados o de alguna manera tienen más influencia también en esas élites. Sí. Déjame tomar el ejemplo que tú dabas del tema de la educación. En Chile, la presencia de las congregaciones religiosas vinculadas con el sistema educativo es histórica. Podríamos decir que eso viene inclusive como una preocupación antes que el propio Estado. La educación religiosa antes que la educación pública. Pero también pensemos que cuando se habla de que Chile es una sociedad, comillas, cada vez más secular, o inclusive algunos presumen de que es una sociedad laica, es una sociedad donde la religión también está profundamente enraizada dentro del sistema educativo. Al nivel que, por ejemplo, tenemos clases de educación religiosa en la escuela pública. Y no es cualquier clase de religión, es una clase de religión mayoritariamente católica en la escuela pública. Pero también eso tendríamos que leerlo en clave de cuál es el interés que tiene el sector o el segmento etario de jóvenes para participar de este sistema educativo con una clase de religión, ya sea en lo público o en lo privado. Y lo que hemos catastrado en nuestras investigaciones es que hay una desafección religiosa por parte de los jóvenes en la participación. Pero hay una insistencia, sobre todo en los sectores de élite, porque sus hijos tengan una formación educativa religiosa, donde se plasmen ciertos valores que mantengan una continuidad entre lo que se enseña en la casa y que sea reforzado en el colegio y ojalá en la universidad. ¿Y cuáles son esos valores? Son valores respecto a la familia, valores vinculados a el trabajo, la mantención de cierta ritualidad, el matrimonio, etcétera, etcétera. Bien conservador, bien, yo diría que bien vinculado a ciertas ritualidades estancas. Recordemos que muchos de estos colegios están en posesión ya sea del Opus Dei o el legionario y son profundamente, obviamente, practicantes. ¿Y por qué el Opus Dei y los legionarios fueron tan exitosos en Chile en entrar en la educación, especialmente de la élite, en desplazar, por ejemplo, en buena medida también a los jesuitas en muchos aspectos de la educación de los hijos de personas de élite en Chile? Sí. Yo lo leería también en clave latinoamericana, como tú señalabas, tuvieron un crecimiento muy importante, en particular, yo diría que desde los
80, 90 en adelante, son dos de las congregaciones que tienen un mayor crecimiento en América Latina, en un contexto de descrédito, de desafección, de secularización, incluido Chile. Pero me da la impresión que frente a procesos donde campea la incertidumbre, este tipo de congregaciones entregan cierta certeza a partir de lo que el texto, en este caso el texto bíblico, demanda, de cierta ritualidad, ciertas orientaciones muy claras, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, etcétera, etcétera. Y aparece como, de alguna manera, entregando respuestas con claridad en un contexto de precisamente incertidumbre y en un contexto de crisis. Luis Bamonde, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a usted, Daniel, por la invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en esta edición de Lo que Importa. Recuerda, por favor, seguirnos tanto en Spotify como en YouTube, ser parte de esas comunidades. También el hecho de que nos sigas allí nos permite que nuestros programas tengan mayor visibilidad y poder llegar a mayor cantidad de personas. Recuerda también que los momentos más importantes, más interesantes de cada programa los estoy compartiendo permanentemente a través de mi cuenta de Instagram. También ahí nos puedes ayudar a darle mayor visibilidad a lo que ocurre. Y también, último recordatorio, estamos subiendo todas las semanas la columna semanal, esa que podemos leer en el diario o en mis redes sociales. También tiene una versión en video para que puedas compartirla en ese formato. Todo esto en el mismo canal de YouTube de Daniel Matamala y Lo que Importa. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana conversando, analizando en profundidad otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.